Hola a todos y os doy la bienvenida porque hoy estamos ante las comparaciones más polémicas de la historia. ¿Qué es mejor, consolas o PC? La gente siempre se ha repetido esta pregunta día tras día. Ahí hay gente que vota por las consolas o gente que vota por los ordenadores, pero nunca se deciden. Pero hoy os traigo un vídeo comparando ambas para que vosotros mismos forméis una opinión en base a lo que vamos a ver en el vídeo. Yo he jugado en ambas plataformas, para ser más específico jugué a partir de la PlayStation 2 hasta la 4. Pero en PC también he jugado mucho y he invertido más tiempo, así que puedo dar una opinión objetiva sobre este tema tan polémico. Empecemos diciendo los diferentes apartados que tendrán vídeo, desde el tema de los precios hasta el tema del rendimiento. Analizaremos todo lo que podamos. En pantalla estarán apareciendo los diferentes apartados que analizaremos. Empecemos comparando los precios. Si quieres jugar juegos que no sean tan pesados o que no estén en gráficos tan altos, te puedes comprar una PC más o menos de 500 euros y ya podrás jugar juegos populares de hoy en día, como el Minecraft, el Fortnite o incluso juegos pesados como mi amiga Peppa Pig. Bueno, dejando las bromas de lado, con ese dinero te puedes comprar una PC decente, pero si quieres un PC más potente necesitarás tarjetas gráficas actuales, pero las gráficas están muy caras y todo está muy caro. Una gráfica actual te puede salir a 1000 euros fácilmente. Te va a salir más cara la gráfica que todos los componentes juntos. Ahora pasemos al lado de las consolas. Ahí los precios son mucho más asequibles. Si te querés comprar, por ejemplo, una PlayStation 4, la puedes comprar de segunda mano y te va a salir menos de 300 euros. Incluso te van a venir con mandos y bastantes juegos para disfrutar. Pero si quieres lo nuevo, te va a salir más o menos entre 400 y 600 euros. Depende de dónde lo pides, qué versión sea o si viene en un pack. Pero más o menos te costaría eso. No solo eso, también te puede salir a menos de 300 euros pero con un poco menos de potencia. Pero eso estamos hablando de la Xbox Series S. Y con eso puedes disfrutar a gusto de los juegos más nuevos. Esta vez ganan las consolas porque te salen mucho más baratas. Así que punto para las consolas. Ahora hablaremos del tema de portabilidad. Ya sé que en los comentarios me pondréis, pero Kabir, no se puede llevar un ordenador de 20 kilos por donde quieras. Pero me refiero a consolas como la Nintendo Switch o portátiles. Esta vez ganan las consolas otra vez porque son más pequeñas que un portátil. Aunque pueden haber portátiles muy pequeños, pero no son tan buenos o serían incómodos de usar. Aunque eso sí, los ordenadores podrían haber ganado, pero con la nueva tecnología que ha salido, que son las consolas que tienen, por ejemplo, instalado Windows 10, que tiene un ordenador dentro, pero eso es más o menos nuevo, entonces todavía como que están fuera, porque todavía no se ha probado si vale la pena y eso, entonces lo dejamos fuera, es ese tipo de ordenadores. Entonces, así que otro punto más para las consolas. Ahora hablaremos de un punto más polémico y es el tema de los gráficos. Empecemos con las consolas. El gran problema que tienen es que no tienen configuración para los gráficos. No puedes ni subir ni bajar los gráficos. Lo que no se pueda subir los gráficos lo entiendo, pero lo mejor sería que permitan bajar los gráficos, aunque puede costar un poco más de trabajo. Pero en PC puedes bajar los gráficos y ponerlos todos al máximo. Esa de ganas los de PC, aunque por poco, porque las últimas consolas están a la par con los de PC, y aunque se pudieran subir los gráficos en consola no se notaría mucho cambio y en algunos juegos sí, pero en otros no tanto. Pero esta vez punto para los de PC. Continuemos con la potencia. Aquí claramente hay una desventaja para los usuarios de consolas, porque sacan nuevas consolas cada 5 años más o menos, y obviamente ya no tienen la misma potencia que los nuevos componentes que sacan y actualizan continuamente los ordenadores. Y no solo eso, cuando se saca una consola nueva se pone a la par con los ordenadores más potentes o lo mejoran con una nueva innovación o cualquier cosa por el estilo, aunque es cuestión de tiempo que lo superen. Pero actualmente los de PC tienen mucha más potencia que las consolas, así que otro punto más para los de PC. Ahora vamos con el último apartado que hará el desempate y es el tema de la personalización. En consola puedes personalizar cómo se ve tu consola por fuera.
Le puedes poner pegatinas o que te pongan un diseño completo de tu personaje favorito. O las consolas oficiales de PlayStation que tienen diseños únicos basados en sus videojuegos, como Spider-Man por ejemplo, y mucho más. Luego podemos cambiar el tema de PlayStation y le podemos poner uno que esté en la tienda, incluso podrás encontrarlos animados. Me estoy dando cuenta de que hablo mucho de PlayStation. Al final va a ser PlayStation versus PC. Aunque cuando digo PlayStation pues también me refiero a Xbox, porque cambiarle por ejemplo el fondo de pantalla, el tema, lo puedes hacer en Xbox también y ese tipo de cosas. Pero se me hace más cómodo decir PlayStation. Continuemos con los de PC. Aquí puedes personalizar lo que quieras, cualquier cosa. Puedes cambiar la cabina que tiene tu PC por una de los Onichar o una más futurista. Hay demasiados diseños y tipos de cabina y todo tipo de tamaños. Solo es cuestión que elijas el que más te guste. También puedes personalizar el teclado y el ratón. Puedes personalizar el fondo de pantalla y lo puedes hacer animado. No solo eso, puedes cambiar los sonidos que hacen, por ejemplo, subir el volumen en Windows o cualquier sonido que haga. También puedes cambiar el icono del mouse y puedes personalizar un sinfín de cosas. Este punto lo lleva por mucho los de PC. Continuamos con el bonus, cosas que son pequeñeces y que va a seguir dando puntos, pero que son detalles y no hay mucho que hablar. Por eso no vale la pena dividirlos en apartados, así que vamos a enumerarlos rápidos. Un ordenador lo puedes usar para más cosas como trabajos, navegar, etc. A un ordenador lo puedes convertir en una consola, conectándole cualquier mando. Una consola puede tener juegos exclusivos que no están en PC. Un ordenador puede convertirse en un móvil o consola usando emuladores o máquinas virtuales. En ordenador es opcional comprar los juegos, pero te pueden meter 7 virus. Las consolas tienen una interfaz más intuitiva y son más fáciles de usar. Normalmente en consolas los juegos están mejor optimizados. Las consolas tienen menos problemas con la piratería y los hackers que hacen trampa en los juegos. Las consolas tienen una comunidad bastante buena, porque casi todos tienen la misma consola. Y eso sería todo mi aporte. Espero que con este vídeo hayas creado una opinión y que esto no sea competencia para ver quién es mejor. Es solo un vídeo informativo para ayudarte a elegir. Y que este vídeo lo he hecho en base a la opinión que yo he formado. Al fin y al cabo ambas plataformas tienen sus pros y contras. Solo espero que hayas disfrutado del vídeo y haya sido de tu agrado. Y aquí me despido. Adiós.